¡Acción! Hola. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Podcast R. El día de hoy, si ustedes han escuchado hablar de la UTE y sus buenos años, tenemos a un jugador que marcó temporada en este equipo. Con nosotros, Michael Quevedo. Bienvenido, Mike. Gracias, Rey. Gracias aquí atendiendo a tu invitación y nada, para compartir un poco de experiencias y recuerdos que me deja tanto tiempo de estar en el baloncesto. Chévere, Mike. Bueno, dentro de los inicios, ¿cómo describes tú los inicios de Michael Quevedo en el baloncesto? Bueno, hoy tendría que remontarme cuando tenía, creo, 11, 12 años. No sé, tengo ese recuerdo bien marcado que, bueno, para empezar, como uno de pequeño siempre empezaba en el fútbol, y más en una ciudad como Machala, que no teníamos muchos lugares donde practicar el baloncesto. Entonces yo era futbolista de pequeño. Y alguna vez tengo tan marcado ese recuerdo que un compañero de aula me dijo, vamos a jugar básquet. Y desde ahí me llamó la atención el deporte. Y ya cuando pasé ya a colegio, ya me incliné mucho más hacia el baloncesto que hacia el fútbol. Eso creo que fue el momento que más recuerdo que me haya marcado, el momento en que yo descubrí el baloncesto y que en realidad me gustó. Como machaleño, mucha gente allá en la ciudad tuya te reconocen, te recuerda, estuviste en algunos equipos. ¿Dónde fue que inició el baloncesto para ti? En realidad yo empecé bastante tarde. Allá no... Yo recuerdo, en realidad mis primeros recuerdos ya a niveles de selección y todo fue más desde las gradas. A mí me gustaba mucho ir al Coliseo a ver a jugar a nuestra provincia, la provincia del Oro, que siempre fue una provincia potencia en este deporte. Y nosotros, cuando éramos pequeños, llenábamos el Coliseo con mucho entusiasmo, íbamos a ver los campeonatos. Y desde ahí se fue sembrando en mí ese bichito de que a mí también me gustaría estar ahí en esa cancha. Uh-huh. Y bueno, como digo, yo empecé muy tarde. En realidad allá empecé a jugar en interclubes, empecé a jugar creo que a los 15 años. Ya es bastante tarde. Sí. A los 15 años, que recién me tomaron en cuenta para jugar un campeonato. Recuerdo que era sub-15 o sub-16, ¿no? Alguna cosa así, y en realidad fue un grupo de amigos que dijimos, salgamos a participar. Éramos los amigos que jugábamos dentro en una ciudadela y dijimos, vamos a participar. Obviamente nos llevamos unas palizas tremendas porque jugamos contra gente que ya jugaba, que ya eran seleccionados del Oro, seleccionados de sus colegios. Entonces, pero esa fue mi primera experiencia ya como en un equipo jugando un torneo. Luego sí ya vino en estos campeonatos, pues yo todavía no era tan alto. Yeah. Pero por ahí habían gente que conocía a mi familia y me dijeron, y le dijeron, ¿por qué no viene él a entrenar con nosotros? Que era me acuerdo mucho del doctor Eduardo Barrezueta, que era el dueño del equipo 9 de octubre. Uh-huh. Y bueno, de ahí ya para campeonatos posteriores ya me tomaron más en cuenta para estos campeonatos locales, juveniles, prejuveniles y cosas así. Dentro de la provincia, ¿a qué formador o a quién recuerdas como un mentor que fue principal para tu formación dentro del baloncesto? O sea, primerito, yo creo que en mi casa siempre, partiendo desde mi papá fue una persona muy deportiva. Él jugaba fútbol cuando era joven.
Entonces, en mi casa siempre hubo deporte. Ajá. Pero cuando mi papá se dio cuenta que yo ya no me inclinaba hacia el fútbol, que me llamó mucho más la atención el baloncesto, creo que él fue uno de los principales personas que me impulsó para que juegue. Y no llevándome o jugando conmigo, sino recuerdo en ese tiempo estaba muy en auge, recién entraba, podíamos ver algunos partiditos NBA y cosas así, y teníamos pues la máxima figura del baloncesto, que creo que es hasta ahora Michael Jordan. Entonces mi papá, recuerdo que cada mes me llegaba con un póster de Michael Jordan y esto Ya. y el otro. Entonces, Y es por eso que eres tan fan de Michael Jordan. no solo por eso, pero Por ahí sí, se inclina. pero por ahí va la cosa. Ya. Aparte que uno como en esa edad, uno vivió y vio Claro. a este jugador. Entonces, hasta ahora pues no hemos visto algo que lo supere desde mi punto de vista y desde la mayoría. No, la mayoría de la vieja escuela. Exactamente. Porque Entonces, Manolo también es casado con Jordan. sí, pero es que desde que, si te dicen que un tipo que jugó hace, no sé, hace 30 años, lo comparan con jugadores actuales, eh, donde ha habido mucha evolución, si quiere, en tipos de entrenamientos, no solo de cancha, sino ahora ya los jugadores profesionales ya son más, esa misma palabra, profesionales fuera de la cancha. Antes no era así. En esta serie de los Chicago Bulls, él mismo empezó contando, me refiero a Michael Jordan, que el camerino cuando salían a los descansos de los cuartos, había cervezas, tabacos y todo en el camerino. Entonces, ahora no es así. Claro. Entonces, la evolución desde el pensamiento y hablando de fisioterapias y cuidado del cuerpo es muy superior que hace 20, 30 años. Entonces, que él esté ahí en ese nivel ahorita y que lo comparen que sí es mejor que este o mejor que el otro, o sea, quiere decir que es el mejor. Claro. No hay... Bueno, y volviendo al mismo tema, al tema de cómo empecé. Entonces, luego, me acuerdo que hubo un llamamiento a preselección del Oro para un prejuvenil. Y mi papá era amigo del entrenador Ya. del Oro. Entonces, y yo en ese tiempo ya había crecido considerablemente. Entonces ya estaba cerca al 1.90. Entonces mi papá habló con el entrenador que es muy conocido, William Serrano, Viejo William. el viejo William. Entonces le dijo, ve, sabes que a mi hijo le gusta jugar básquet y está alto, entonces él quisiera venirse a probar acá la preselección. Ya. Y ahí fue mi punto de partida en selecciones. Yo fui, me presenté, obviamente con el nerviosismo de una persona que nunca había tenido contacto con chicos de selección, de las selecciones provinciales, Ya. pero las ganas estaban ahí, las ganas y no sé, hasta lo cabeza dura que uno de pronto puede ser cuando se le mete algo en la cabeza, redundando, y estar ahí, no faltar entrenamientos Muy disciplinado. muy Tú disciplinado. eres una persona muy disciplinada. Lo poco que hemos compartido, creo que eres uno de los jugadores con más disciplina que yo he conocido. Sí. En ese punto, bueno, gracias a Dios por el ejemplo de mi casa, que nunca ha habido alcohol de por medio. En mi casa nunca han sido fiesteros. Entonces, gracias a eso también creo que se me pegó esa forma de vida de no inclinarme tanto voy a decir una cosa, hacia las cosas divertidas, sino, Claro. no sé, de pronto ser un poco más aburrido, pero Que te trae éxito al final, ¿no? sí, hasta cierto punto te trae éxito porque
puedes enfocarte y no estás pensando en la fiesta del fin de semana o no puedes rendir porque, no sé, tal vez tuviste una parranda el fin de semana y te toca jugar al siguiente día. Que es muy común ahora en los jóvenes, ¿no? No solo ahora, o sea, Siempre. desde siempre, yo recuerdo desde siempre que Ya. ha pasado eso. Yo por eso hasta cierto punto siempre he sido una persona, no sé, tal vez aislada se puede decir porque no he compartido muchas cosas que de pronto al general del jugador ecuatoriano Es normal. le gustaba y yo no lo veo mal, pero para mí no era. O No sea, es tu tipo. yo recuerdo que habían juegos y después del juego vamos a la fiesta. Entonces, yo salía del juego, yo quería ir, si tenía alguna lesión, irme a poner hielo e ir a descansar. Entonces, de pronto por ese lado, hay mucha gente que considera o me ve a mí como un poco, no sé, reacio Odioso. odioso o que pongo una barrera, pero bueno, así me ha salido así he salido yo. Antes de, bueno, al ser un jugador machaleño, empezaste tarde. Tu carrera se da un paso agigantado aquí en la capital. Entonces, antes de empezar a contarnos tu historia, yo tengo una foto que te quiero mostrar. Yeah. Chequea esa foto. Ya les voy a compartir Sí. a ellos ahí. Sí, este fue el primer campeonato que yo jugué aquí en Quito, ¿Es cuando recién te trajeron? 1997. Yo vine y al mes o a los 2 meses empezamos a jugar este campeonato, que con este equipo que está aquí en la foto vemos a Sergio Recalde, Iván Rivera, Manolo Albán, Galito Ramírez y yo, que era el 5 titular. Hay algunos otros amigos que también estaba Pablo Mantilla, Servando Viteri, ¿quién más se me escapa por ahí? Bueno, Equipazo, pero. sí, pero éramos todos jóvenes. Ahí el más, en esta foto, el más antiguo era Sergio, creo. Sergio Recalde o Manolo Albán, que creo que debe estar en los 20 años, supongo, 20, 21 años. ¿Ya? Y con ese equipo nosotros llegamos a la final Ya. del campeonato provincial de Pichincha, que nosotros en semifinal, en playoff, eliminamos a Banco Central con José Obando, Edmundo Guechel. Creo que fue el último campeonato de Carlos Carrera. Ah, sí jugaste contra Sí, Carlos Carrera. sí. Me parece que también estuvo ahí. ¿Quién más? Me parece que estuvo Diego Romo, Chancuco, y los eliminamos a ellos en semifinal. Y llegamos a la final y quedamos segundos contra San Pedro con todavía muy vigente Demetrio Bernaza, Tomás Caicedo, Vicente Díaz, que en ese momento Vicente Díaz era lo mejor que había en el Ecuador. Y ellos nos ganaron en los 3 playoffs. O sea, quedamos 2-1. El primer playoff les ganamos nosotros y ellos nos ganaron los 2 siguientes. Bueno, UTE marca tu carrera, ¿no es cierto? UTE es donde empieza todo. ¿Qué recuerdos tienes de UTE? Yo veía unas fotos con Víctor González, que le decías mi sub y algunas cosas así. Igual tienes fotos ya casi en la actualidad que estaba Juan Pablo Álvarez, Mario Sí. Gordón, también vi una cuando todos eran más pequeños. Entonces, tú fuiste prácticamente la trayectoria de UTE de la camada vieja y fuiste quien recibía a la camada joven. Y es de ahí donde surge también lo que muchos te dicen Capi. Yo he escuchado, yo he visto que gente que incluso ni jugó contigo te dicen Capi. Sí. Entonces, ¿cómo es ese paso por la UTE? Bueno, como te digo, yo entré a la UTE en el 97, vine por un amigo que coincidencialmente nos encontramos acá en Quito y para yo regresarme a Machala, él también se regresaba en el mismo carro que yo, Jinso González. Yo he escuchado de Jinso. Jinso Salazar, perdón. Yo he escuchado de él. ¿Ya? Entonces él me dice
antes de subir, oye, ¿qué haces aquí? Bueno, le dije, ¿sabes qué? Yo suelo venir acá de vacaciones por mi tío, entonces, y yo le digo, ¿y tú qué haces aquí? O sea, me parecía muy rara la coincidencia que nos hayamos visto, porque yo lo conocía ya también del baloncesto. Ajá. Entonces me dice, no, sabes que yo juego aquí en UTE, que no sé qué, y ¿qué te parece si te vienes vente acá a probar conmigo, yo te llevo? Y a mí me sonó así Tan loco. tan loca la idea, que yo cuando llegué a Machala cojo y les digo, ¿saben qué? Me encontré con Jinsu allá y me dice esto, el otro. Entonces me dijeron enseguida, ándate y pruébate y ve qué pasa. Entonces así me vine, cuando vine acá entré al Coliseo, que es el mismo Coliseo donde que la Sí, se gente entrenaba. pueda conocer ahora de la UTE, es exactamente el mismo. Eh, Obviamente antes, estoy hablando 97, tenemos 28 años ya casi de lo que estoy conversando. Y no han demolido el Coliseo hasta ahora, imagínate. Las barreras culturales y de costeño serrano, antes eran regionales, antes eran mucho más fuertes. Ahora no hay eso. Pero antes era mucho más. Entonces yo decía, chuta, y ahora para ir para allá y me llevaré bien con esa gente, conociéndome como me conocía yo de lo parco que soy, ¿ya? Y hasta mal genio que soy, ¿ya? Llegar y encontrar nueva gente y empezar una vida nueva, básicamente, porque Claro. estaba dejando toda la vida que conocía hasta ese momento. Pero tuve la suerte de primero encontrarme con gente súper chévere. Manolo, Conejo, Iván, Galito, eh, Pablo Mantillo, o sea, una gente súper excepcional me recibieron de entrada, me recibieron como que yo Como ya fueras un fuera serrano más. uno más, exactamente. Claro. Me acuerdo también en ese tiempo estaba Jeff Escalante, estaba en el equipo que estaban terminando de jugar un campeonato y de ahí él se cambiaba de equipo, alguna cosa, pero en los primeros entrenamientos que estuve, también estuvo ahí Jeff, y eso. Y me encontré con el profesor en ese momento, era Juan Escalante. Entonces, el que sabe de básquet conocerá quién es Juan Escalante. Entonces, y la figura que sigue siendo hasta ahora, un tipo Ajá. muy, no sé si la palabra puede ser áspero, si hoy día es áspero, no sé, no lo he visto hace mucho No tiempo, entiendo. antes era mucho más, ¿Cómo es áspero? o sea, bien cortante, Ah, no, sí, sí, sí. no sé, Que mete no, tablazo. sí, algo así. Entonces, bueno, lo que me indicó es, hijo, o sea, entrena, simplemente entrena. Si estás para quedarte, te quedas, y si no, te fuiste, No hay lío. no hay lío. Entonces, esos fueron mis inicios en la UTE. Entonces, Pero y eh, dentro de eso, ¿qué momentos? O sea, sabemos que es una trayectoria larguísima, torneos sí, sudamericanos, has viajado, sabemos lo largo que es en tu 15 vida. años ahí. Cosa que si, imagínate, 15 años, ¿cómo vamos a meterlo en un podcast de una Claro, hora? claro. Pero dentro de esto, la otra vez conversábamos y me contabas anécdotas de los viajes, de los sudamericanos y todo eso. Pero, ¿qué momento recuerdas con más cariño? O sea, ¿qué parte de la U te dice, sabes qué, esto es lo mejor que me dejó la UTE? Bueno, gracias, bueno, no solo gracias a la UTE, sino también al esfuerzo de uno, yo pude estudiar, becado y graduarme. Entonces, saqué una ingeniería. Ese es un momento muy importante para mí, el momento que estoy defendiendo el grado y ya me ponen la capa y la buceta. Entonces, eh, ese es un momento que a mí me llena de felicidad y de orgullo. Ujú. Ahora, obviamente, en lo deportivo, cuando las veces, no quedamos muchas veces campeones, pero siempre estuvimos ahí arriba. En 2010 quedamos campeones de Liga Nacional. Eh, Antes de eso quedamos campeones en algunos torneos provinciales también.
Y eso, o sea, como tú dices, es meter 15 años en un equipo es bastante complicado meterlos en 30, 40 minutos. Pero por lo general, eh, yo pasé muy bien en la UTE, con momentos, obviamente, como todos tenemos, Altibajos, claro. altibajos, pero en general fue una muy buena casa para mí. Como jugador profesional, fuiste capitán, un referente, también fuiste selección del Ecuador. Eh, ¿Qué crees tú en el tema de los desafíos? Yo, de lo que te conozco, eres una rata de gimnasio. Y Sí. no creo que soy el único que te conoce así. Entonces, hasta el día de hoy vas al gimnasio, estás comprometido. Yo he chequeado fotos y me acuerdo antes cuando mi papá me llevaba a verles jugar. ¿Qué pasó? ¿Sí está grabando? Sí. Excelente. Esa producción. Entonces, yo recuerdo que eras un tráiler. Mi papá me llevaba, no sé, creo que alguna vez también jugaste en las amarillas y yo te veía y eras musculoso, todo así. Y decía un jugador que no es tan alto comparado con los otros jugadores, marca la diferencia. Entonces, dime tú, o sea, ¿cuál crees que fue el desafío más grande que tuviste dentro de esto? Porque es difícil ser constante así. Y muchos de los jugadores que ahora ya, bueno, ya no juegan porque ya son otras generaciones, me han dicho, ¿sabes qué? Yo iba a jugar, pero el Mike siempre estaba en el gimnasio. Entonces, poco a poco nos fuimos apegando y creo que Juan Pablo Álvarez fue uno de esos que dice Sí. que no te copió, pero trató Sí. de ser ese reflejo para poder estar metido en las pesas y todo eso, ¿no? Sí, o sea, bueno, mi intención nunca ha sido ser ejemplo de nadie, ni que nadie me siga. Si alguien ve algo de valor en lo que yo hago y dice que este es el camino, pues Genial. yo me siento halagado. Y decir, por decir el ejemplo que tú me acabas de dar de Juan Pablo, claro, Juan Pablo yo lo conocía desde pequeño, realmente desde escuela, porque él fue alumno de Manolo Albán y algunas veces nos decían, vamos a ver, vamos, acompáñenos a ver a la que juegan en el escolar, juegan mis alumnos, y ahí jugaba Juan Pablo, jugaba David Aguirre, entonces claro, íbamos a ver a los niños jugar, entonces supongo que desde ahí Juan Pablo vio algo de trabajo diferente que yo hacía en comparación al resto. Cuando tú me hablabas de cuál fue de pronto mi inspiración y decir, pues, tengo que hacer esto o lo otro, lo que acabas de decir, yo siempre he sido del tema y tenido en la cabeza que el alzar pesas, es de cajón, o sea, no es una opción si tú quieres practicar cualquier deporte que se te ocurra, la base son las pesas. Entonces, el momento que yo dije, no, o sea, tengo que meterme al gimnasio, fue el primer partido que tuve contra José Obando. Contra José Bando. Sí, me arrastró. ¿En Básicamente serio? me arrastró. Entonces dije, no puede ser, no puede ser así. Claro. Entonces, gracias al señor Pepe Obando, es que yo empecé en los fierros solito, Sin coach, ni sin coach ni rutinas, nadie. nada. Yo dije, no, por algo me de inventar, algo en los libros debo de encontrar y ponerme a hacer algo, porque la primera arrastrada que me pegó José Obando yo me sentí pues muy, no sé la palabra, vamos a Muy flojo. ponerle muy flojo, muy débil. ¿Qué estoy Te haciendo estás aquí? cuidando con el léxico. Esta, esta es la vida real. Porque claro, yo venía de Machala jugando contra gente que en realidad era alta, era fuerte, pero no eran tan altos. Entonces Claro. vengo acá y me encuentro con un tipo de 2'2" y 260 libras y fuerte, y yo 1'90", pesando ni la mitad que pesaba José en ese momento. Claro. Entonces ya te imaginarás el espectáculo que fue eso. Entonces él fue una motivación para mí de decir, no, de aquí a 2, 3 años ya no va a ser lo mismo. Y creo que ya con el pasar del tiempo conseguí
equiparar esa fuerza y esa altura bueno, la altura no, pero La fuerza que necesitabas. Que necesitaba para realmente competir con José. Claro. Dentro de las transiciones del baloncesto, tú estuviste en la Liga Nacional y fuiste un jugador que también estuvo en los inicios de la Liga Pro. Cuando saliste a la Liga Pro, creo que tenías justo revisar los afiches, 44 años. 44. Y fue un boom porque todos te habían hecho ya retirado ya. Entonces, tú y Juan Fernández creo que son los jugadores más longevos en haber jugado en la Liga Pro. Sí. Pero, ¿cómo tú ves la evolución del baloncesto ecuatoriano? Tú estuviste en los dos, ahora como que estás de afuera, ya no tienes compromiso con nadie. ¿Cómo ves que va avanzando el baloncesto? En los años 2000 hasta 2010, 2011, 12, por ahí, la dirigencia, bien o mal, la dirigencia que hacía baloncesto en ese momento, bien o mal, se preocupaban por hacer algo. Se preocupaban. Yo recuerdo, y esto lo he comentado con algunos de mis ex compañeros, antes nosotros pasábamos todo el año jugando. Entonces empezábamos en febrero, empezamos La el apertura. torneo de preparación o apertura. Luego de ese jugábamos el oficial de Pichincha. Luego de ese jugábamos Liga Nacional. Y ya para finales de año jugábamos clausura. Y terminamos justo unos días antes de Navidad. De Navidad. ¿Sí? Una o 2 semanas antes de Navidad se terminaba. Entonces pasábamos todo el año en participación. Luego, no sé, por motivaciones personales o qué sé yo, la gente empieza simplemente a jalar para su lado, tratar de no sé, tal vez de ganar reconocimientos o qué sé yo. Y empieza a haber mucho egoísmo, creo yo, de parte de las dirigencias. Y el baloncesto empieza a caer. Lamentablemente hay elecciones para elegir a los altos mandatarios de los baloncesto y como vemos las cosas ahora, es clarísimo que no ha caído en las mejores manos o no han sabido qué hacer con el baloncesto. Con el baloncesto. Y es lo que tuvimos hasta... Y es por eso que sale Liga Pro. Porque la Liga Nacional durante, no sé, 7, 8 años era de 3, 4 equipos, 3, 4 equipos a nivel nacional, cuando antes jugábamos 10, 11 equipos y ya se sabía quién iba a ganar. Entonces, claro, la UCE siempre estaba dentro de eso. Claro. Entonces sí es medio triste porque el baloncesto de lo que iba hasta cierto punto en alzada, cayó hasta al sótano y de ahí se mantuvo por varios años, y esa es la razón por la que aparece Liga Pro. Liga Pro con otra idea totalmente de cómo se tiene que manejar las cosas, obviamente con la experiencia que han tenido con el fútbol, ¿sí? Igual, no es nada fácil porque los equipos han apostado mucho en esto y no todos les ha ido muy bien. Pero así son los inicios de cualquier proyecto, creo yo. O sea, todo al momento de iniciar siempre va a tener una problemática. Sí. Porque no conoces cómo va a ser. O sea, no conoces si va a tener una buena reacción, si vas a ganar dinero. Yo entiendo que en Liga Pro es una empresa y las empresas lo que necesitan y lo que quieren es ganar dinero. Claro. No hay otra forma de ver es un negocio. Es un negocio, exacto. Es un negocio. Y uno se mete en un negocio es para ganar dinero, no para ser beneficencia. Y gracias a Dios, pues ya vamos, y digo vamos porque hasta cierto punto yo, estuve en la primera liga, pero siempre estoy pendiente
Eres el consejero de los jugadores, de los consejeros. No me considero consejero de nadie. Pero siempre estoy pendiente viendo qué pasa con esto, con el otro. Y creo que está dando buenos frutos. No todavía al nivel que se esperaría, Yeah. pero sí pienso que en unos 2, 3 años ya se podría hablar de una liga ya que llegue a una relativa madurez y pueda desarrollarse aún un poco más. Dentro de los momentos especiales, ¿qué anécdota tú recuerdas que dirías, esta anécdota es una de las mejores que me pasó? Uy, anécdotas en el baloncesto, hay muchísimas, pero yo creo que las anécdotas más chéveres es cuando uno queda campeón. Esas son las anécdotas más chéveres. Me acuerdo el campeonato del 2010. eh, Justo para el campeonato del 2010 yo estaba en 30 años, ¿sí? Sí, justo estaba en 30 años o 31 años. Yeah. Y entonces mis 31 años, no sé si les pase a todos, pero yo me empecé a lesionar de todo. Yeah. ¿Ya? No sé, todavía no llego a Sí, ese punto. ya vas a llegar. Entonces me empecé a lesionar de todo. Entonces me perdí la primera parte de la Liga Nacional porque creo que tenía un desgarre en el isquiotibial. Entonces ya para la siguiente, creo que estuve para la última fase los últimos juegos de la fase regular y ya para entrar a playoff, que ya pude yo jugar. Yeah. Y ahí, o sea, las patadas y a fuerza me tocó entrar porque bueno, y era el capitán y en realidad el coach que teníamos en ese momento que era John Escalante, que en paz descanse, él tenía mucha confianza en mí. Entonces él me dijo, ya, el momento que estés adentro de la cancha no me interesa nada. Entonces ahí me tocó Jugar así. jugar recién, entre comillas, recuperado, pero claro, con una para de casi 2 meses, Claro, entonces bastante. entrar al ritmo de playoff, básicamente. Y bueno, gracias a Dios Quedaron campeones. pudimos campeonar. Fue algo para mí muy importante en ese momento de la carrera deportiva. ¿Algún jugador o algún equipo que tú digas, sabes que contra este me gustaba enfrentarme, me caía mal y me gustaba ganarle? ¿O cuál es ese equipo o cuál es ese jugador? ESPE. La ESPE, sí. Siempre. No, es que creo que todos sentíamos ese gustito por enfrentarme. Todos hablaban aquí del clásico, UTE-ESPE, porque casi siempre íbamos a la final UTE-ESPE. Y eso era una golpiza. El que no salía con morados, con aruñados, no había jugado, se había pasado en el banco. Pero era súper chévere esos juegos contra ESPE. Y obviamente yo supongo que para ellos también era súper... Una rivalidad tipo Emelec Barcelona, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, claro, eran juegos muy físicos, súper físicos, de golpe, en cada jugada había un golpe, una cortina, y era a irte a romper la espalda. Si tenías que hacer una falta, ibas con toda a meterle la falta, que no haya aro y falta, y así eran juegos súper duros. Y más cuando llegábamos a las finales. Cuando llegábamos a las finales era matarse, eran juegos muy fuertes, muy fuertes. En el futuro del baloncesto sabemos que ahora no estás lejos de las canchas, sigues dentro del básquet, trabajas con Spartans, pero tienes un hijo que es muy talentoso y por lo menos los entrenadores que le hemos visto consideramos que Franco se podría decir que está entre los 4, 5, tal vez entre los 3 mejores de jugadores de la edad de él. Como padre, ¿qué sientes, o sea, dentro de esto? Yo he conversado contigo. Hemos criticado tal vez la nueva modalidad
de trabajar con los padres con los hijos. Yo he visto cómo le crías a tu hijo con fuerza, con ganas. Tú sabes decir que le pongan huevos dentro de la cancha. No está por demás decirlo en el Sí. podcast. ¿Qué crees tú que falta ahora con los padres en la actualidad? Yo creo que por ahí alguna vez leí algo en internet que decía eh, niños de cristal, padres de algodón. Yo creo que sí hace falta mano dura, y no estoy hablando De pegarles. físicamente, Claro. ¿sí? Aunque a veces sí ameritan. ¿Ya? Pero los niños ahora la vida transcurre mucho más rápido que cuando uno era niño. Yo recuerdo que cuando era niño, yo a la edad de que hablas de mi hijo, eh, él tiene 9, yo a los 9 años yo andaba jugando a los carritos, haciendo carreteras en la tierra y jugando a los carritos. Esa era mi infancia. O sea, ni por aquí ponerme Algo a deportivo. entrenar en serio. Entonces, eso, o sea, yo creo que los padres tienen que, obviamente dependiendo de cuál es el objetivo de cada uno, ¿no? De cada uno. Y el objetivo no solo de uno como padre, sino el objetivo de los hijos. Como te digo, ahora la vida es súper acelerada. Entonces, mi hijo desde muy pequeño me dijo, ¿sabes qué, papi? Yo quiero ser profesional de baloncesto. Y eso es lo que yo quiero ser. Entonces, claro, si tú quieres ser eso, tienes que empezar a hacer desde ahorita. No necesitas tener 21 o 30 años para recién decir soy profesional. Claro. Desde ahorita. Tu hijo, eres chiquito, él entrena desde los 3 años que yo empecé a darle un balón. Y desde ahí, claro, mi hijo me decía, papi, vamos a jugar. Ya le digo, vamos a jugar, ¿sí? Pero primero entrenamos. Primero entrenamos. Luego de que entrenemos, jugamos. O sea, el juego es el premio. Pero primero tienes que ganarte ese premio aprendiendo cosas nuevas, esforzándote, corriendo, cualquier cosa. No simplemente irte a parar y que sea algo recreativo. Es como yo lo veo específicamente con mi hijo, porque él me ha dicho a mí, yo quiero ser profesional de baloncesto. Entonces, yo creo que el camino es ese. Que muchos padres dirían, ¿no? O sea, mi hijo quiere ser profesional, dirían, pero hijo, vamos poco a poco, diviértete. Yo escucho mucho ahora en la actualidad, aunque yo no lo comparto, es que vamos a divertirnos. Yo escuchaba a los jugadores profesionales de la NBA en algunos videos que hablan de jóvenes, ellos van a ganar. Y parte importante de un chico, de un joven que tenga éxito es que ellos sepan que la vida es competir neto. Así es, así es, así es. Y es lo que yo hago ahora. Ahora, gracias a Manolo, yo trabajo aquí en Spartans y soy profesor ahora de los pequeños, ¿sí? Antes lo fui de los grandes, ahora estoy netamente con los pequeños. Entonces yo lo que le digo a los niños y a los padres también, porque hay que convencerlos a los padres, de que lo que me decían a mí cuando yo era pequeño, lo importante es participar. Lo importante no es participar. Lo importante es competir. Y para competir hay que prepararse, hay que ser disciplinado, hay que poner esfuerzos. Realmente, no sé si la palabra sea fea, pero es feo ser un deportista competitivo, porque tienes que olvidarte de muchas cosas para empezar a ser un jugador competitivo. Y más si quieres vivir de esto. Y a la larga los competitivos son los que llegan a tener cosas, triunfos y estatus dentro de, o sea, posiciones, porque la Sí. mayoría de niños que viven por el participemos son los niños que se quedan dentro del camino, ¿me entiendes? Exactamente, sí. Y eso voy otra vez. Depende mucho de los padres. ¿Qué quieres para tus hijos? Y no es solo para el deporte, no es solo para el deporte, porque si a uno tú le enseñas a un niño ser competitivo, ser intenso en sus cosas, ser disciplinado, o sea, luego, bueno, habrán niños que lleguen a hacer algo, a ser profesionales o lo que sea, y habrán niños que no. Pero esa enseñanza ya les queda ya son sus hábitos.
Entonces, para cualquier cosa que ellos desempeñen luego, van a tener ese hábito ya de ser disciplinados, de levantarte temprano, de hacer las cosas que no te gustan, hacerlas como que te gustaran. Y hacer algo más para ser diferente. Exactamente, y hacer algo más. Entonces, lo que siempre les decimos aquí en la escuela, ustedes no esperen mejorar con la hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas que vengan ustedes semanalmente a entrenar. Claro. Usted mejora fuera de aquí. ¿Qué es lo que hace fuera de aquí? Ahí está mejorando. Porque esto de aquí es súper corto, realmente es súper corto el momento que tenemos con los chicos aquí y podemos impartirles algo de conocimiento que uno tiene. Y no te alcanza. Y no alcanza. Y a algunos les llegará y a otros no les llegará nada. Pero si quieres mejorar, tienes que hacerlo fuera de aquí. Esa es la forma de mejorar. Es que lo que pasa es que en un punto ya para llegar a ser profesionales, como tú dices, o sea, incluso hasta los entrenamientos de entre semana, puede ser que entrenes todos los días, no te alcanza. No alcanza. Tienes que cuidarte en la comida, Sí, tienes que hacer gimnasio, tienes que, si es que quieres ser un buen defensa, tienes que trabajar piernas y todo ese aspecto que la añadidura es lo que les enseñas a los pequeños desde chiquitos, ¿no? Desde chiquito para que sean diferentes. El trabajo extra, eso es lo que vale, el trabajo extra, lo que hago fuera de cuando me están viendo. Porque hacer las cosas relativamente bien cuando me están viendo es hasta cierto punto sencillo. Claro. Hacer cosas bien, esforzarte cuando no te están viendo, eso es lo realmente difícil. Porque ¿quién te obliga? Nadie te obliga. Nadie te obliga a hacer nada. Nadie te obliga a levantarte 4 de la mañana a alzar pesas, por decir. Nadie te obliga a eso. O encontrar un huequito dentro de tu día para meterte al gimnasio, ir a hacer cardio, qué sé yo, cualquier otra cosa. O simplemente estar boteando. Hay gente que no sabe botear, entonces su principal entrenamiento extra tiene que ser el boteo, pero no lo va a hacer aquí, sino fuera. Y no necesitas nada, no necesitas 2 metros cuadrados para practicar eso. Y sabes que no se dan cuenta del tiempo que pierden, porque al final del día jugadores de 14, 15 años que están dentro de este grupo que pueden mejorar, son chicos que no tienen responsabilidades más que estudiar. La comida está en su casa, tienen su PlayStation en la casa, su celular, y ellos no se dan cuenta que están perdiendo el tiempo para poder trabajar más y poder mejorar en ese aspecto, si es que en realidad quisieran ser buenos. Claro. Y como digo, todo depende el enfoque que tiene el niño y que tienen los padres. Claro. Porque los padres tampoco en este tiempo, vuelvo a esto de niños de cristal, padres de algodón, que ahora he escuchado en muchas personas, en muchos padres que dicen, no, lo que mi hijo quiera, lo que él quiera, sí, es lo que él quiera. Y no es así, no es así. Uno es padre para decirle, ve, por aquí este es el estilo de vida que tienes que llevar. Sea lo que sea que tú quieres hacer, pero hazlo bien, empieza a hacer las cosas bien desde chiquito, esfuérzate desde chiquito. Porque cuando ya sea grande y quiera reaccionar, ya es muy tarde. Ya es tarde. Claro. Ya en el último punto, entrando en una reflexión personal, ¿qué cambiarías de Michael Quevedo en la juventud? O sea, ¿qué dirías? Sabes que en esto me equivoqué y pude llegar a haber sido mejor. ¿Qué cambiaras que la gente vea? Es que, verás, voy a eso. Cuando yo empecé, y como te digo que empecé tarde, y ya empecé cuando ya era un poco alto, entonces la típica de antes, ¿sabes qué, mijo? Tú eres poste, vaya al pivot. Sí, era así, o sea, tú eres grandecito, vaya al pivot. No hay más. Entonces a mí sí me hubiese gustado, yo le digo mucho esto a mi hijo, cuando yo empecé a jugar, yo no tenía un profe que me esté exigiendo y me esté gritando y dale con esta mano y sigue con la izquierda y sigue con la izquierda. No me da. A mí me hubiese gustado eso. Claro. O sea, ahora reflexionando. Claro, obviamente uno de chiquito diría, no, pero ¿por qué me exigen tanto que haga algo que no puedo hacer? Está loco. Exacto, estás loco. Y es como dice mi papi, mi hijo me dice, pero ya papi, o sea, mi hijo, sigue, y no importa, ¿me entiendes? Entonces, sí me hubiese gustado que yo hubiese empezado un poco más temprano
y tener esa guía de realmente saber botear, porque yo ya a las cansadas, ya cuando vine acá a UTE, Ajá. cuando vine a UTE, recién me preocupé del dribbling. Recién empezaba yo a botear bien, a hacer cruces y esto. Recién a los 19 años, tratar de aprender las filtradas con mano izquierda y eso. Entonces sí me hubiese gustado tener un poco más de una guía más, no sé Más si, más profesional. profesional al momento de que yo empecé. Bueno, Mike, sabes, agradecerte por todo este momento, las anécdotas que nos has contado, tu punto de vista. No sé si es que tienes saludos para alguien en especial. No, para ponerme a saludar a todos, no creo. Solo a la gente que le gusta el básquet, que alguna vez me ha visto por ahí. No soy un mal tipo, soy, soy parco, Yo tampoco soy un mal tipo, sí. conozcan. Soy parco, siempre ando con cara de enojado, pero esa es mi forma de ser. Sí, entonces, el que realmente se ha acercado a mí y me conoce un poquito sabe que no soy tan molesto. Sí soy molesto, pero no tan molesto. Eso nada más. Te agradezco, Rey, por este momento que hemos compartido. Súper chévere y espero y te auguro éxitos en estos proyectos. Gracias. Bueno, agradecerles a todos por haber visto un capítulo más de Podcast R. Síganos y será hasta una próxima. Gracias. Gracias.